a partir de un mapa topográfico definido y dos líneas de cortes previamente identificadas, generamos una serie de cortes. Este es el resultante de lo que es el corte número 1. Y ustedes tienen un corte número 2 que es muy similar a este. Aquí simplemente se hizo la proyección de cada una de las curvas de nivel que se interceptaban con mi línea de corte, la proyectamos y teníamos los cortes del terreno. Ahora, vamos a realizar un cálculo de volumen entre los dos perfiles, teniendo como referencia, ojo, teniendo como referencia el área bajo la curva que hay hasta la cota más baja entre los dos perfiles. Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer. Vuelvo y repito, calcularemos el volumen de... Dígame. No escucho nada, profe, no lo escuché, siempre cortado. Repítame. Deme un segundo que llamen de la universidad. Buen día, ingeniero. Hombre, muy bien, aquí en clase. Ya. Sí, yo le respondí lo de las horas, lo que se va a hacer ahora en junio. Que vamos a hacer es teniendo en cuenta el área bajo la curva, es decir, vamos a calcular el volumen hasta la cota 78. Es decir, ¿por qué la 78? Es un parámetro que yo les estoy colocando. Simplemente estoy tomando la 78 porque la 78 es la cota más baja entre los dos perfiles. Simplemente quiero hacer un ejercicio para que el tema de cálculo de volumen quede claro para cuando empecemos a hacer los ejercicios de aplicación. Les tengo dos ejercicios de actividades, de trabajos que yo he realizado en mi vida profesional. Entonces, a partir de ello, de lo que les dé aquí, realizaremos esos trabajos en la próxima semana, en la próxima sección de clase. Entonces, antes de explicarles con los perfiles cómo realizar un cálculo de volumen, yo les coloco aquí un ejemplo sencillo, un ejemplo básico, simplemente como para que nos empecemos a ambientar, a ilustrar en el tema. Cuando yo voy a realizar un cálculo de volumen, cuando se trata de un objeto regular,
en este caso un paralelepípedo, un objeto como una panela, mejor dicho. Cuando yo voy a hacer el cálculo de volumen de este objeto, eso lo hacemos de manera sencilla, ¿cierto? Simplemente tengo que decir que el volumen es igual a A por B por C, es decir, lado por lado por lado. De esa manera obtengo el volumen de ese sólido que tengo ahí. Ahora, eso que tenemos ahí yo lo puedo ver desde diferentes puntos de vista. Esto es la fórmula general para calcular el volumen de ese sólido. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Bueno, ahí está el cálculo. Simplemente, si yo voy a realizar el volumen, va a ser igual a 50 por 20 por 10, y eso me da un total de 10.000 metros cúbicos. Ahí no hay lío, ¿cierto? Ahora, miremos eso mismo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Observemos aquí esta área superficial que tengo ahí, el área de la parte superior de este bloque. Si esa área superficial yo la multiplico por una distancia, en este caso la altura, entonces observemos ahí, miren que es eso mismo que teníamos en el ejercicio anterior cuando calculábamos el volumen, que era lado por lado por lado. Yo estoy agrupando aquí, estoy agrupando el área superior. Estos dos valores, el 50 y el 20, si yo los multiplico y los agrupo, voy a obtener un parámetro que se llama área superior. Y si yo esa área superior o esa área superficial la multiplico por 10 por una distancia, esto sería el resultado de esa agrupación, que si termino de resolverlo, me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, el volumen es igual a un área superficial por una distancia, que es exactamente lo mismo que hicimos de lado por lado por lado. Simplemente que aquí estoy agrupando dos términos. Pero si yo hago esto, tengo el área de esta superficie que tenemos acá, esa área verde, y esa área de esa superficie yo la multiplico por esa distancia roja que está allá abajo. Si yo agrupo los términos que les había colocado inicialmente, esos valores, voy a tener que el volumen va a ser igual a una distancia, que es esa de 50, la de la línea roja, por un área superficial. En este caso el área superficial ya no es la roja, el área superficial sería la verde. Si yo resuelvo esto, sería esto, 50 por el área superficial, que son 200 metros cuadrados, y si resuelvo en total eso, me va a dar el volumen, que sigue siendo exactamente el mismo. En conclusión, cuando yo voy a calcular el volumen de un elemento, yo necesito tener un área superficial y necesito tener una distancia. En este caso, la distancia que tengo es la distancia la profundidad. Y en el caso anterior, la distancia es esta, la altura. Pero al igual tengo un área, una distancia. Aquí tengo un área, una distancia. Miren que es exactamente lo mismo. El resultado no va a variar. Ahora, denme un segundo aquí que... Si yo voy a calcular el volumen, déjenme me llevo esta ecuación para allá. Como con ustedes voy un poquito más retrasado que con los otros grupos. Yo voy a realizar el cálculo de volumen Entonces, ese cálculo de volumen, ¿a qué va a ser igual? Ese cálculo de volumen va a ser igual
Aún, área de perfil 1 más el área de un perfil número 2 dividido en 2 multiplicado por una distancia entre perfiles. ¿Ok? Área del perfil número 1 más el área del perfil número 2 sobre una distancia entre perfiles. Pero primero debemos aprender a calcular el área. ¿Cómo vamos a calcular esas áreas entre perfiles? Ya les voy a ir desglosando cada uno de los elementos. Si no es que la presentación la tengo en orden diferente, como con ustedes voy un poquito más retrasado, entonces yo ajusté la presentación a los otros grupos. ¿Qué es el área de perfil número 1? ¿Qué es el área del perfil número 2? ¿Y qué es la distancia entre perfiles? Entonces, tenemos esto. Nosotros tenemos un perfil número 1. Tenemos un perfil número 2. El volumen, como les indicaba, es área del perfil número 1 más el área del perfil número 2 entre 2 por un dp. ¿Y qué es eso de área de perfil? Es el área que hay bajo la curva, el área del terreno hacia abajo, y el área aquí en el perfil número 2 es el área del terreno hacia abajo. ¿Hasta qué cota? Hasta la cota donde les estoy indicando. Hasta la cota 78 es donde vamos a hacer nuestro primer cálculo. Ya les indico cómo calcular esa área. ¿Y qué es dp? dp simplemente es la distancia que hay entre el corte número 1 y el corte número 2. Ese lo calculamos a escala en el mapa. Ese valor de dp ya lo podemos calcular. Esta diapositiva me lo voy a llevar de aquí. La coloco aquí. Ahora, esa distancia dp ya la podemos calcular. ¿Qué es dp? dp es la distancia planimétrica que hay entre el corte número 1 y el corte número 2. A escala. Es decir, usted va a coger su regla. Va a medir la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Y con esa distancia la va a pasar a escala. Entonces, por favor, regálenme la distancia planimétrica entre el corte número 1 y el corte número 2. Cojan la regla, midan entre el corte 1 y el corte 2 y lo pasan en escala, ese valor. ¿Cuánto les da, muchachos, por favor? 3.8, profesor, en centímetros. ¿Cuánto? 3.8 3.8 centímetros. Listo. Bueno, ojo, esa distancia va a variar dependiendo de la impresión que nosotros hayamos hecho. Muy posiblemente, mira, al compañero le está dando 3.8. Muy posiblemente algún otro le dé 5 o 5.3, 5.2. ¿Ok? Ahora, ese valor, ¿cómo lo pasamos a escala? Recuerden que no puedo ver en el chat si alguien está escribiendo en el chat. Profe, aquí no me da esto. Repítame. Profe, 3.8 no es, eso está mal. Es 5.65 aproximado. Vuelvo y repito. No es que no sea 3.8. El valor va a variar dependiendo la hoja que nosotros tengamos. Muy posiblemente, dependiendo a la impresora en donde hayamos hecho donde hayamos hecho la impresión, el dibujo les pudo haber salido más grande o un poquito más pequeño. Entonces no es que una distancia esté mal y la mía esté bien. Muy posiblemente a todos les van a dar valores diferentes. Exacto. Entonces, Profe, ese valor, esa distancia entre corte 1, ajá. Entonces, a pues, la a mí, escala sería profe, a mí me dio, 140 metros. no, a mí me dio
Profe, mira, él me dio la Uno distancia, solo. la distancia mía fue de 5.65 centímetros. Y a escala, esa distancia me da 5.65. Sí, señor. Y a escala la distancia me da No, 14. mal. Es 5.6, profesor. En metros. Quiero la distancia en metros. 140 Lo metros. multiplica por 25. Profe, Exactamente, correcto. Da 132, 140, 150. 40. Dependiendo, vuelvo y repito, dependiendo del tamaño de la línea que tengamos. Vuelvo y repito, eso no es que sea un valor estándar para todos. Eso va a variar dependiendo de nuestro caso. Consideremos la que dijo el compañero. Consideremos la que dijo el compañero. Si aquí me da 5 puntos, ¿cuánto fue que dijo el compañero al que le dio 140? 5,6. ¿Qué distancia en centímetros? 5,6 da 5, da 140. 5,6. Bueno, listo. Si yo tengo 5.6 y lo multiplico por 25, me va a dar 140. Así cada quien lo hará con la distancia que tiene. Ese procedimiento es el que utilizamos para calcular dP. Ahora, como lo que yo necesito es el área, ahora ya tengo el valor de dP, ahora necesito las áreas del perfil número 1 y el área del perfil número 2. Y esas áreas ya sabemos que son estas, las que están debajo de la curva. ¿Ok? Ahora, para calcular esas áreas, lo vamos a hacer de manera muy sencilla, muy rápida. ¿Cómo calculamos ese área? El área la vamos a calcular teniendo como referencia figuras geométricas debajo de la curva. Es decir, vamos a subdividir todo lo que está por debajo de la curva, lo vamos a subdividir en rectángulos, en triángulos o en trapecios, dependiendo la necesidad que tengamos. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Dividiendo las áreas en trapecios. En trapecios. ¿Cómo vamos a dividir en trapecios? Muy sencillo. Primero que todo, esto es el concepto que tenemos de trapecio, ¿cierto? Este es un trapecio isósceles, en donde tenemos una base menor, tenemos una base mayor y tenemos un parámetro llamado altura. Y simplemente para calcular el área para ese trapecio va a ser igual al promedio de las distancias diferentes, es decir, a la base mayor más la base menor entre 2. Eso no es más que un promedio, estoy promediando esas distancias. Por H, ¿qué es H? Esta distancia que hay entre la base mayor y la base menor. De esa manera obtengo el área de un trapecio. Pero obviamente ajustar nuestra figura a ese trapecio va a ser difícil. ¿Cuál es el trapecio que más se ajusta para que nosotros podamos realizar los cálculos correspondientes? Este trapecio que tengo acá, este es un trapecio rectangular. Y para calcular el área de un trapecio rectangular, yo voy a utilizar la misma expresión. Base mayor, que sería esta distancia más larga que tengo acá, más la base menor, que es la que está frontal a él, esta que tengo acá, la que está paralela a la base mayor, lo divido entre 2 por H. Ojo, la palabra H no quiere decir que esa distancia tiene que ser vertical. Esa H no interesa. Esa H es una distancia. Entonces aquí H es esto, la distancia que hay entre la base menor y la base mayor. Esto es H. Distancia de aquí a aquí. En ese sentido, si ya tenemos claro ahí cuál es la fórmula para un trapecio, para calcular el área, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestro perfil? Bueno, primero recordemos que tenemos que tener en cuenta que el área para el cálculo de volumen, esa área la vamos a calcular
hasta la cota 78, es decir, hasta acá abajo. Segundo, tenemos que trazar esos trapecios. ¿Y cómo trazamos esos trapecios? Esos trapecios los vamos a ubicar entre cada uno de los puntos que proyectamos, a los cuales les conocemos las alturas. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un trapecio entre esta cota, que es la 112 y la 114. Lo proyecté hasta la cota que vamos a utilizar para el volumen, que es la 78, para el cálculo del área, la 78. ¿Los parámetros cuáles son? Sabemos que para el cálculo del área de un trapecio tenemos una base menor, tenemos una base mayor y tenemos un parámetro H, que es la altura. Ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿a cuánto equivale la base menor, teniendo en cuenta que esa distancia entre la 78 y la 112? 34. No, profe, ¿cuál es la distancia? No, ojo, 34 metros. 34. ¿De dónde sale el 34 metros? ¿De dónde sale ese 34? Vea, 112 menos la base 78. menor es esta línea. Exactamente. La base menor es esta línea que va desde la cota 112, que es mi superficie, que es el terreno, hasta la 78, que es esta que está acá abajo, que es la línea de referencia, es la línea base. Hasta acá abajo va mi base menor y es 34. La base mayor, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale? 36. 36. Exactamente, 36. El valor de H no se resta ni nada por el estilo. El valor de H se calcula con la escala. Entonces, ¿de dónde sale el valor de H? Cuando yo he dibujado mi trapecio, en este caso esto que tengo aquí, cuando ya yo lo he dibujado, cuando ya lo tengo listo, el primer paso es medir esa distancia H, medirla en centímetros. Usted va a coger su regla y va a medir cuánto hay desde la base menor hasta la base mayor. Para este caso es 1.6 centímetros. Y vuelvo y repito, ese valor va a variar dependiendo la impresión que cada uno de ustedes tenga. Eso puede variar a 1.4, a 1.6, a 1.7. Entonces, esa H tenemos que convertirla en metros también, ¿cierto? Esa distancia. Ese valor de H ahora lo debo convertir a metros utilizando la escala. ¿Cuánto me da? 40 metros. Exactamente 40. Será 1.6 por 25. Eso me da 40. Ahora, teniendo en cuenta la fórmula del área de un trapecio, ¿cuánto me da esa área, muchachos? El área de ese trapecio. Profe, 1400. 1400. El área del trapecio, metros 1400 cúbicos. metros cuadrados. Cúbicos. Porque sí. El Sí. volumen de metros cúbicos. Entonces, cuadrados, perdón. Estamos primero en el cálculo del área. Cuadrados. Mil disculpas ahí. El compañero que dijo metros cuadrados tiene razón. Aquí estamos calculando área, todavía no estamos calculando volumen. Primero tenemos que calcular el área para después calcular el volumen. Entonces, el cálculo lo hicieron así, 36 más 34 entre 2 por 40. Este 40 está en metros. Simplemente mi resultado va a ser 1400 metros cuadrados. Es decir, que el área bajo la curva
va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas de los trapecios que podamos calcular aquí bajo la curva. Es decir, para el corte número 1 les van a salir 17 polígonos, 16 trapecios y un rectángulo. O sea, para sacar el volumen del perfil 1 hay que hacer todo eso, ¿cierto? Para poder calcular el volumen, primero tengo que calcular las áreas y esas áreas las calculo así. ¿Más o menos claro? Señor. Entonces, para el volumen tenemos que calcular el área bajo la curva del perfil número 1, todo hasta la cota 78, y el área bajo la curva en el perfil número 2, todo hasta la cota 78. A ver, son las 10:15. Muchachos, 20 minuticos para que en 20, sí, 20. Son las 10:20, profe. Sí, mate. Son las 10 y qué. Madre, si yo estoy viendo otra vaina. Son las 10:20, sí señor. En 20 minuticos podemos calcular por lo menos el área bajo la curva del perfil número 1. Entonces, por favor, regálenme el área del perfil, el área bajo la curva del perfil número 1. Háganle a ver ahí en esos 20 minuticos. Es más, creo que si utilizan Excel pueden calcular las dos. Partiendo de 78 como inferior, ¿cierto? Sí, como línea de referencia, correcto. Del 78 hasta el terreno. Profe, y para la distancia Entonces, por horizontal favor, ahí, calculen. ¿Cómo? y para la distancia horizontal, ¿Cuál distancia horizontal? La distancia H. ¿O cuál distancia me dices? la H. Nada. Cuando usted construya sus polígonos, cuando usted construya sus trapecios, esa distancia H usted la va a medir en su dibujo con la regla. Entonces nos toca dibujar el perfil ese ahí. Y dime, El perfil ya lo tienen. Sí, el perfil ya lo tienen. Simplemente empezar a medir. es que es el perfil 1. El 1. Son los mismos perfiles que ustedes ya tienen, los mismos perfiles que ya dibujaron. Este es el corte número 1, correcto, sí señor. Profe, y eso hay que mandárselo. Dígame. Claro, yo le voy a habilitar un espacio en el Classroom. Pues, esta es la primera parte, no hemos terminado. Profe, pero Por eso ponga la estoy dando nada diapositiva, más 20 por favor. minutos para que... Profe, la diapositiva de los No, te la voy a cálculos. enviar. Mejor.
No, ya les voy a enviar las diapositivas, ya se las voy a enviar. Listo, bueno, ya les mandé las diapositivas al correo. Estamos en el cálculo del área en este momento para poder calcular el volumen. No sé si ya activé el micrófono. ¡Ah! Sí, Sí, ahí se escucha. Bueno, entonces presten atención acá nuevamente que ya voy a compartir pantalla acá. Hagan un paréntesis ahí un momentico y ya continuamos. Listo. Ahora, les voy a mostrar un momentico antes de entrar allá a esto que no se los había mostrado. Les comparto a ver si el AutoCAD me permite mostrarlo. Bueno, este no permitió. Bueno. Entonces les muestro acá con las diapositivas. Ahora, muchachos, nosotros mientras se recupera aquí, apenas el AutoCAD me permita, les muestro en el AutoCAD. En este momento nosotros estamos en el cálculo de lo que es el volumen y estamos haciendo el cálculo del volumen entre el corte número 1 y ese corte número 2 que tenemos.
Ese cálculo de volumen será ese material que está aquí en el medio, jóvenes. Todo lo que se encuentra del terreno hasta la cota 78 se le va a calcular, pero solamente aquí abajo, miren. En toda esta zona que tenemos aquí en medio del perfil número 1 y el perfil número 2. Entonces, ahí tenemos la fórmula que es con la que estamos calculando dicho volumen. Pero ahora, cuando se trata de proyectos de ingeniería, cuando se trata ya de proyectos un poquito más elaborados, pues con más trabajo, esos uno tiene que realizar diversos cálculos. No siempre uno hace cálculos de corte. Por ejemplo, en proyectos viales, cuando se trabaja con carreteras, cuando se trabaja también en el sector mineros, se calcula mucho terraplén o área de relleno, o se calcula área de corte. Entonces, les voy a explicar ahora, teniendo como referencia lo que ya vimos, las fórmulas que tenemos por ahí ya, la de cálculo de volumen y la de las áreas que acaban de ver, de las áreas que están calculando, vamos a realizar una segunda fase del ejercicio. La primera fase es calcular el volumen desde la superficie hasta la cota 78. En la segunda parte ya van a calcular el volumen, pero un volumen de corte y un volumen de relleno. Es un poco diferente. El principio es el mismo, pero ¿qué cambia? Simplemente la línea de referencia. Para el ejercicio que estamos haciendo inicialmente, la línea de referencia para todo es 78. Es decir, que ahí lo que estamos haciendo es simplemente un volumen de corte, un volumen que hay de una cota de referencia hacia arriba. Si vamos a calcular corte y relleno, cuando hablo de corte es la cantidad de material que yo tengo que remover de una zona para poder pues ajustarme a mi proyecto. Y cuando hablo de volumen de relleno es cuando en una zona simplemente debo echar material, rellenar como su nombre lo indica, o es lo mismo que terrapén, es exactamente lo mismo. Para este ejercicio que les voy a explicar, vamos a tener como línea de referencia la cota 100. La cota número 100 me va a servir a mí de referencia para calcular el volumen de corte y de relleno entre los dos perfiles que tenemos. Y cómo calculamos ese volumen de corte y cómo calculamos ese volumen de relleno. Entonces, hay que tener claro, para poder calcular volumen tengo que calcular áreas. Entonces, si yo voy a calcular un volumen de corte, tengo que tener definida cuáles son las áreas de corte. Para ese perfil número 1 que tenemos, el área de corte es esta que tengo aquí. Y el área de relleno será esta área roja que tengo acá. ¿Ok? Ahora, la fórmula que vimos ahí tiene una leve modificación cuando tengo que calcular área de corte y cuando tengo que calcular áreas de relleno. Entonces, si yo voy a calcular mi volumen de corte, el volumen de corte va a ser igual al área de corte en el perfil número 1, que sería el área verde que está aquí señalada, más el área de corte en el perfil número 2, que sería más o menos, este es mi perfil número 2, el área de corte que hay, lo que hay desde la cota 100 hacia arriba, y mis áreas de corte serían los triángulos de color azul que tengo acá, este triángulo de color azul y este otro triángulo de color azul. Por DP, ya sabemos que DP es la distancia entre los perfiles, que simplemente tengo que coger mi regla, medir la distancia entre el corte 1 y el corte 2 y ahí tengo mi DP que no va a variar, en este caso no va a variar, sigue siendo la misma. Y lo mismo para el cálculo del volumen de relleno.
para calcular volumen de relleno, ese volumen de relleno va a ser igual al área de relleno en el perfil número 1, que será ya el área que va desde la cota 100 hasta que se intersecte con el terreno, es decir, solamente lo rojo que está aquí, más el área de relleno en el perfil número 2. El área de relleno en el perfil número 2 es esta, la que está desde la cota 100 hasta el terreno, que es esto que está aquí abajo. Eso dividido entre 2 por la distancia entre perfiles. Entonces, una vez terminen esos cálculos que están haciendo para el primer volumen hasta la cota 78, van a calcular volumen de relleno, por un lado, y volumen de corte, por el otro lado, entre los perfiles 1 y 2, teniendo como referencia la cota 100. ¿Ok? Más o menos claro, más o menos entendido, jóvenes. Muchachos. Sí, profe, sí. Está todo claro, está todo kung fu. Parece que está sencillo, está claro, ahí no hay lío. Pues sí, profe, hasta el momento todo claro, la verdad. Profe, ¿qué vamos a hacer, profe? Ahora vamos a ver el volumen de corte y relleno. Profe, disculpe, profe. Profe. Oh, profe. Se me había caído el wifi y en cierta parte no le escuché muy bien, profe. Ahí se debe calcular que el volumen de corte y relleno. Bien, está diciendo algo, si está diciendo algo no le escucho nada. Profe, lo que pasa es que he tenido interferencia con el wifi, profe. En este caso, usted que nos pidió calcular el volumen de relleno y de corte. Para la parte todo es volumen de corte. ¿Cómo? Lo de 78 hasta el terreno, todo eso es corte. Lo que estás haciendo en la primera fase, en lo que estás haciendo primero, todo eso es volumen de corte. Eso no, el volumen de la 78 hasta el terreno. En la segunda parte tienes que calcular volumen de corte y volumen de relleno, teniendo como referencia la cota 100. Profe, ¿y las fórmulas dadas cuáles son para calcular eso? Ya les voy a compartir la presentación para que la tengan allá y ahí vean la fórmula. Hay que sacar el volumen al corte 2, ¿no? Y ese también se lo va a sacar hasta el 78. Las áreas, sí, las áreas. Ojo, primero calculas áreas y con las áreas calculas volumen. Por eso. A las dos sumatorias de áreas totales de los perfiles. Entonces, el corte 2 también lo llevamos hasta el 78. Es correcto.
Profe, en ese Ustedes caso me puedo... escucharon, muchachos, ustedes me escucharon lo último que yo dije, la última explicación que le hice hace 5 minutos, o le hablé al aire. Profe, bueno, pues yo también te hago igual que el compañero Fabián. Tuve interferencia. Profe, yo sí lo escuché. Ah, bueno, es que como nadie opinó en ese momento, pensé que le estaba hablando al aire. Pero bueno, ya les comparto las diapositivas, y ahí tienen las fórmulas y tienen todo, no hay problema. Profe, ¿para cuándo es la actividad? Se supone que es la actividad de la clase, pero está todo el día para hacerla. Al igual se las extiende un poquito hasta mañana, no hay problema. No sé, pero como tenemos clase ahora más tarde y eso no le queda mucho tiempo. Sí, Profe, sé que sí. profe, en este caso para yo calcular el área de relleno y de corte, yo esta área la puedo calcular con rectángulo, ¿cierto? Usando las áreas. Sí, claro, usted saca las figuras geométricas más apropiadas y de ahí realiza el cálculo como se le facilite más. Partiendo de siempre. Yo les pongo los trapecios porque si usted con los trapecios nada más tiene que hacer una sola figura. Si tú haces rectángulo, haces triángulo, tienes que calcular 2 figuras diferentes, entonces No, pero yo creando un vas rectángulo, a demorar más. profe, pero yo creando un rectángulo partiendo de 78 así hasta el máximo, yo ahí creo una vez. No. Ey, párame bola. El área es para el segundo punto. Ah, bueno, si haces un rectángulo y se la resta, sí, a la que tienes hasta cierto punto. Sí, es válido. Es el más breve. Sí, pues como se le facilita, que no hay lío. Listo. Ahí le mandé Profe, la ¿pueden hacer los diapositiva cálculos para en que la Excel? tenga en cuenta. Claro que sí. La idea es utilizar las herramientas que tengan a la mano, muchachos. Si domina el Excel, perfecto, hágale. Mucho más rápido y más fácil. Listo, profe, gracias. Profe, Dígame. profe, lo que pasa es que el estudiante Jesús Zúñiga me escribió que pues no pudo asistir a la clase por problemas personales, entonces pues usted supiera. Bueno, no, dígale que ahí está la actividad. Que desarrolle, ¿no hay problema? Bueno, profe. Profe, ¿hasta qué hora? Mañana. A las 8 de la mañana. Buenos días a todos hoy. ¿Cómo? Ya es todo hasta hoy. Sí, ya básicamente hasta aquí les explico el día de hoy. Ya simplemente ustedes pues, se encargarán de realizar los cálculos correspondientes y listo, ya puede desconectarse, no hay ningún problema. Simplemente, pues, quien tenga alguna duda, yo estoy aquí hasta las 4:16 para responderles, no es más.